Gracias por continuar en sintonía de la emisión estelar de Noticias Canal I, momento de revisar información en materia económica. El sector energético en el mundo se ha visto afectado por los diferentes conflictos armados en diferentes partes del mundo. En América, según medios internacionales, la reserva comercial de petróleo de Estados Unidos ha disminuido. Pero ¿qué papel podría jugar Venezuela en la estabilización en el mercado petrolero mundial? Para analizar este tema, tenemos en el estudio al ingeniero y especialista en políticas públicas energéticas, David Paravicini. Bienvenido a Noticias Canal I. Gracias por la invitación. Bueno, ya leíamos al principio, hay un comportamiento en el mercado petrolero, eso debido también a lo que es el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, también lo que es el tema de Medio Oriente, pero ¿qué papel podría jugar Venezuela en la estabilización del mercado petrolero en el mundo? ¿Cuál es ese papel que tendría Venezuela? Bueno, podríamos decir que no es el papel que tendría Venezuela, sino es que lo ha tenido siempre. Venezuela es un actor fundamental en materia petrolera desde hace más de 100 años. No digamos desde que comenzó la explotación petrolera venezolana, que fue alrededor de 1910 o de 1914 con el Pozo Sumaque, sino a partir de 1922 con el hallazgo del Pozo de los Barrosos II. Fue un espectáculo mundial que se dio allí. Vale la pena como recordarlo porque digamos, le da ese poder a la afirmación de que el mundo energético petrolero mundial depende de que Venezuela actúe y su presencia. Es decir, cualquier intento de sacar a Venezuela de su rol fundamental que juega en el papel petrolero es inútil, como se ha demostrado ahora, que pese a los ataques, pese al ataque brutal contra nuestro país, por parte de los propios Estados Unidos, no ha tenido otra alternativa que dar marcha atrás. En esa situación, en ese momento, en el año 1922, en diciembre de ese año, se produce un terremoto, una producción que se está dando allí y de pronto explota y produce emana petróleo en una columna de más de 50 metros de alto durante unos 16 días, botando 100.000 barriles diarios de petróleo. Porque a veces la gente no se da cuenta de cuánto es un 50 metros, pero imagínense una piscina olímpica de manera vertical. Un chorro de petróleo de esa altura. Bueno, Venezuela, que era incipiente en el mundo petrolero, estaba muy por detrás de lo que era la producción petrolera mexicana, de la propia producción petrolera de los Estados Unidos, bueno, se convirtió en el centro del mundo petrolero. A partir de allí Venezuela no dejó de ser y todavía es un componente fundamental de los equilibrios energéticos mundiales. Venezuela llegó a ser, para finales de esa década, de los 30, el primer país exportador de petróleo de los Estados Unidos y en 1958-59 el primer país exportador de petróleo del mundo. En el año 1972-73 llegó a producir 3.800.000 barriles y luego, ya con el presidente Chávez, ya se producían entonces se llegó a producir 3 millones de barriles de nuevo. Es decir, y ese componente en un mercado inelástico de la demanda energética mundial es fundamental. Usted no puede sacar esos 3 millones de barriles y pretender que no ha pasado nada. Que además, por efectos de las guerras, que tiene que ver con lo que mencionaste, las guerras en Ucrania, que debido a sanciones que le aplican a Rusia, sacan 10 millones de barriles del mercado mundial. Pero digamos 10 millones. A pesar de las sanciones. Por las sanciones a Rusia, claro, no vamos a decir los 10 millones que es la producción total de Rusia, pero los 5 millones de exportación, son 5 millones, 3 millones de Venezuela, los barriles de petróleo de Libia, los barriles de petróleo de Irán, que por sanciones, Irán producía cerca de 4 millones de barriles y fue reducido por las sanciones 1 millón y tanto. Eso hace que del mercado energético mundial, que como le digo, es un mercado inelástico, es decir, la demanda se mantiene pese a lo que pase, pese a lo que sea, el mundo se mueve con petróleo, eso hace pues que todas estas medidas que se han ido aplicando, estas medidas coercitivas aplicadas por los Estados Unidos, tienen una corta duración. Su explicación es que fueron pensadas con soluciones a corto plazo y no de largo plazo. Y por eso pues que el tema
con Rusia, que no solamente fracasó desde el punto de vista energético, sino desde el punto de vista político. Es decir, Rusia salió favorecida desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de sus relaciones internacionales y de desarrollo de su propia economía con el tema de las medidas coercitivas. Pero hablamos de una Venezuela que está próxima al millón de barriles, a pesar de las sanciones. Ya usted lo mencionaba, cuando el presidente Chávez en su gestión llegó a tener una producción de barriles de 3 millones e incluso el barril de petróleo estaba por encima de los $100. Pero quisiera saber en la actualidad cómo Venezuela tendría o desarrollaría ese papel, porque sabemos que hay unas sanciones que se han venido, digamos, entre comillas, flexibilizando, pero no del todo. Entonces, el PDVSA ha venido desarrollando ciertas estrategias, convenios con empresas energéticas para explotar petróleo, lo que es gas. Entonces, ¿cómo Venezuela podría llegar, cree usted que Venezuela podría llegar al millón de barriles al menos este año? Fíjate, las dificultades para el tema de que Venezuela llegue a la máxima producción que pueda está en materia, tal como tú lo mencionas, el tema de las sanciones y fundamentalmente las sanciones. Es decir, ¿por qué? Porque es la inversión. No solamente la inversión para la explotación, sino también el tema de los países que se relacionan con Venezuela y con su producción. Es decir, Estados Unidos, en ese abuso que tiene de esas medidas extraterritoriales que aplica medidas, por ejemplo, ha llegado a aplicar cosas absurdas como decir que en Trinidad puede explotar el gas venezolano, pero no está prohibido pagarle a Venezuela. O sea, dice, bueno, ¿cómo va a funcionar, cómo va a operar un sistema de este tipo? O permite que haya la inversión a los inversionistas petroleros que vengan, pero no pueden traer tecnologías que no sean la que... Es decir, son condiciones que no terminan de aclarar la verdadera intención de los Estados Unidos. La intención de los inversionistas está clara. O sea que el tema tiene que ver con las sanciones en sí mismas. El segundo lugar tiene que ver, digamos, con la situación de la devastación y del sabotaje que ha habido contra la industria petrolera. Bien sea por vandalismo, bien sea por acciones criminales impulsadas por gente organizada para el terrorismo en el país, se han saboteado instalaciones, se han destruido infraestructura. Pero esto en materia petrolera, fundamentalmente en materia petrolera, no es un inconveniente mayor. Por ejemplo, Irak bombardeado con las peores condiciones que uno se puede imaginar. Irak en un par de años no solamente recuperó su producción inicial, que era de 2 millones, sino que hoy está cerca de los 4 millones de barriles. Estamos hablando de un Irak que fue devastado, fue destruido casi totalmente. Claro, las acciones bélicas de Estados Unidos contra Irak no destruyeron del todo sus instalaciones, pero sí la desconectaron, o sea, hicieron una verdadera destrucción selectiva, pero una fuerte destrucción del aparato de producción petrolero. En Venezuela ha sido más bien vandalismo, ¿no? Robos de sistemas de tubería, desmantelamiento de instalaciones, patios de tanques abandonados, sistemas de transporte en condiciones, digamos, que usted dice no son aptas para que pueda haber la normalización de un sistema de la producción petrolera, pero te digo que esos son obstáculos menores y menos todavía con los avances tecnológicos que hay. Eso, digamos, lo que tiene que ver es la garantía del flujo de capitales. Y hay otra condición que favorece poder decir que es en el corto plazo que se pueden producir estas metas. No te voy a decir los 3 millones, pero sí sobrepasarlos el propio millón. Y tiene que ver con los mercados petroleros. Tal como te dije al principio, motivado a que hay una demanda petrolera mundial que se sostiene, que es inelástica, y que se han retirado del mercado petrolero ya de manera, por más de 2 años, 3 años ya, que lleva el conflicto de Ucrania-Rusia, más las sanciones contra Venezuela y otros países que han sido víctimas de esto, como el caso de Irán. Los precios del petróleo son sólidos, son firmes. La demanda es sólida y firme en los precios, de manera que el inversionista en materia petrolera de hoy sabe que su inversión tiene una garantía de por lo menos 5 o 6 años. Bueno, sin embargo, en estos últimos meses se ha mantenido en los $80, en la franja de esos $80. La semana pasada
bajó un poco a $70, pero de allí como que ahí se mantiene entre los 70 y los $80. Quería preguntarle, los conflictos armados entre Rusia, Ucrania y Medio Oriente ha obligado a Estados Unidos a voltear la mirada a Venezuela y que ellos decidan, como ya lo decíamos hace un momento, que flexibilicen las sanciones a Venezuela, pero eso me va a responder al regresar de una pausa. Gracias por continuar en sintonía de la emisión estelar de Noticias Canal I. Estamos conversando con David Paravicini, el ingeniero y especialista en política pública y energéticas. Estamos hablando del papel de Venezuela en el tema petrolero en el mundo. Decía antes del corte, le hacía una pregunta. Los conflictos armados que hay en el mundo han obligado a Estados Unidos a voltear la mirada hacia Venezuela y de alguna manera permitir a algunas transnacionales que operen en Venezuela. Hay que precisar, porque no es el conflicto armado, porque el conflicto armado lo produjo los propios Estados Unidos. O sea, la razón de las operaciones especiales militares de Rusia con respecto a Ucrania tiene que ver por una provocación montada por los Estados Unidos en contra de Rusia. Es decir, a provocar que Ucrania avanzara y desarrollara políticas terroristas, fascistas contra territorios de pueblos digamos, rusoparlantes en el territorio ucraniano y el tema de Crimea. O sea, hay un asunto de qué es lo que origina ese conflicto. Lo que Estados Unidos, bueno, en su estrategia, digamos, lo que pensó que podía ser un conflicto de corto plazo, ya va para 3 años. Eso fue el año 2022, ya estamos en 2024, ya el conflicto se le sale de las manos en el sentido de que su producción interna, su producción petrolera, no logró pasar los metas que se habían propuesto. La producción de lo que llaman los crudos del fracking, la producción petrolera estadounidense se compromete. Viene un proceso electoral ahora en noviembre en Estados Unidos y necesitan precios estables de combustible. Como los precios se universalizaron en los años 70, a partir, bueno, de que cambia el patrón petrolero, el patrón oro por el petrodólar, ahora Estados Unidos no tiene una especie de contención con políticas a lo interno que le diga, bueno, no importa lo que pase con el precio en el mundo, el precio en Estados Unidos no cambia, eso ya no existe. Y los precios fluctúan y si los precios del petróleo suben y el precio no sube la gasolina, en Estados Unidos va a subir. Y en Estados Unidos, el pueblo o la economía de los Estados Unidos depende fundamentalmente de que no haya un aumento de los precios de la gasolina. No es la inflación en general de productos comestibles, sino es el tema de la gasolina, porque allá todo se mueve con combustibles de los hidrocarburos, líquidos o sólidos. Es decir, Estados Unidos necesita que Venezuela sí o sí esté dentro y juegue un papel primordial en lo que es el mercado petrolero. Pero quizá, por supuesto, tiene su nombre y apellido y es Venezuela, tal como lo dice, pero realmente lo que necesita es que el mercado petrolero mundial se mantenga estable. Es decir, no puede haber condiciones de fallas de suministro del petróleo en el mundo. Ha perdido socios que eran como imposible que perdieran, como perdieron la sociedad con Arabia Saudita. No tanto el de la producción, que en principio fue los propios Estados Unidos que renunciaron a la producción, a la contribución que hacía Arabia Saudita al mercado energético de los Estados Unidos, sino que además rompieron en términos del mantenimiento de lo que es los pagos. O sea, ya Arabia Saudita vende su crudo en otras monedas, pues no con el acuerdo que había. Es decir, se puede afirmar que Estados Unidos, para poder sostener en el mundo unos equilibrios en los precios petroleros y en el mercado petrolero, necesita que el crudo venezolano en niveles por encima del millón, de los 2 millones de barriles en el mercado. Eso es una necesidad imperiosa. Ese y el gas. Porque en el gas tiene la misma circunstancia. El gas que logró que los Estados Unidos desplazaran producción de gas justamente de Trinidad y de otros países del mundo, está declinando su producción también allá, su producción de gasífera, y eso también compromete los compromisos que tiene de Estados Unidos en el mercado energético gasífero mundial, y Venezuela también es la que tiene esa reserva. ¿Cuál cree usted que puedan ser las relaciones
de acuerdo al que gane las presidenciales de Estados Unidos. Es decir, por un lado está Donald Trump, por otro está Kamala Harris. ¿Cuáles serían ese posible escenario? ¿Qué lectura le da a usted? Creo, en mi análisis, es que ya lo que tiene que ver con el tema petrolero no depende de los demócratas o de los republicanos. Es un interés de la Oficina de Planificación Energética de los Estados Unidos, que no es una oficina de planificación energética partidista, es que está por encima. Es decir, ambos partidos se asocian a estas determinaciones. Pero ciertamente, pero las sanciones parten de la Casa Blanca hacia Venezuela y afecta a la producción petrolera en el país. Entonces, si gana Donald Trump, ¿cómo sería ese escenario? ¿Continuarían las sanciones contra Venezuela? O si gana Kamala Harris, seguiría con las políticas de flexibilización de sanciones. Bueno, tú lo pones en un término, yo no tengo una, no se dice, no tengo una predicción, pero fíjate lo que pasó. Las sanciones contra Venezuela las inician los demócratas con Obama. Y viene, ¿cómo se llama? Trump y las continúa y las agrava. Es decir, las políticas en materia energética van más allá de las políticas partidistas, es lo que se trató. Igualmente ahora, si el Departamento de Planificación Energética de los Estados Unidos dice que necesitamos el petróleo de Venezuela en el mercado, en superficie, eso vale para demócratas y republicanos. No sé si puede ser un indicador para la pregunta que tú haces, la respuesta que ha dado Donald Trump últimamente con Venezuela. Dice que él admira a Maduro porque Maduro, bueno, ha logrado superar las sanciones, o que Maduro ha logrado controlar la delincuencia. Es decir, ya me está dando signos el candidato republicano de que con respecto a Venezuela tienen consideraciones especiales que no tienen con que ver con que admiren o no a Maduro. Lo que están hablando es de petróleo en superficie y de los intereses de los Estados Unidos, representados más allá de los intereses partidistas. Porque afecta, no es que va a afectar a los republicanos o a los demócratas, es el total de la economía de los Estados Unidos que puede entrar en una situación comprometida de si esos crudos no están en superficie, como yo te digo, porque ya con el petróleo de Rusia no pueden contar, el de Irán tampoco ya, Irán ya en sus relaciones con China y sus relaciones con la India, garantiza que sus flujos de petróleo no tienen por qué ir a ese mercado occidental, y es la situación que está tratando de manejar el Departamento de Planificación de los Estados Unidos en materia energética. Ese es el punto de partida. Por eso es que esta independencia o estas vacilaciones, que alguien dice vacilaciones de los Estados Unidos, que va para un lado o que va para otro, o que Trump esto o lo otro, y en materia petrolera o energética no tiene que ver con eso. Si no lograron hacer lo que dijo Trump que iba a hacer, iniciado por el señor Obama, es decir, si hubiéramos ya tumbado al señor Maduro, ese petróleo fuera nuestro y ya lo tendríamos en nuestras manos. Pero como no lo lograron, como Venezuela, no pudieron derrotar a Venezuela, ahora tienen que negociar con ella. Los BRICS, muy importante, el tema de los BRICS. El presidente Maduro ya ha anunciado en varias oportunidades que Venezuela podría el próximo año ser parte de los BRICS. ¿Qué lectura le da usted a esto? Sabemos que los BRICS es un bloque económico que está surgiendo muy fuerte, de hecho, para hacerle frente a lo que es el dominio del dólar, esa hegemonía que tiene el dólar en el mundo. ¿Qué papel tendría Venezuela dentro de los BRICS y de qué manera favorecería la economía venezolana? Bueno, fíjate, los BRICS es muy interesante porque los BRICS tienen la doble cualidad como conjunción de intereses nacionales. No sé, ya son 10 países, 11 países, ahora, digamos, se ampliaría con estas nuevas decisiones que se están tomando, pero tiene la doble cualidad de ser el país que tiene la mayor demanda mundial de petróleo, pero también la mayor oferta mundial de petróleo. Es decir, porque se reunirían en los BRICS países como la China e India, que en conjunto son más de casi 30 millones de barriles la demanda, si incluimos la de Rusia, que son 5 millones más, que son los grandes países que están allí. Brasil, casi la demanda no es tan alta, pero cuanto a la oferta, entonces también sería el bloque económico mundial que tendría las mayores reservas del mundo. Es decir, tiene un significado extraordinario. Lo que pasa es que en términos para Venezuela,
la realización, la materialización de la producción de petróleo de los países de BRICS no sería con la misma eficiencia o en tiempo que por las empresas estadounidenses, en el sentido de que toda la tecnología que tenemos aquí es gringa, pues. Es decir, todas esas viejas producciones, inclusive las que están en manos de la PDVSA, las que tienen la producción propia, son de tecnología, los yacimientos, todos los estudios geológicos, todos están relacionados con estudios que se hicieron en los Estados Unidos durante 100 años. O sea, no estamos hablando de últimamente, sino que es así. Entonces, claro, desde el punto de vista de la conveniencia, tanto para Venezuela como el caso de Estados Unidos en particular, la conveniencia es que sea tecnología, sea acuerdos con los Estados Unidos. Pero Venezuela no tiene por qué ceder sus o entrega, porque ya por la pelea que se ha dado, por ser independientes, por libre, por sentarse a negociar de manera razonable de lo que significan los intereses nacionales, los intereses también de los productores y de los consumidores del mundo. Venezuela siempre ha estado abierto y participando en esta discusión y en este aporte, pero no sacrificando los intereses de la patria o los intereses, bueno, efectivamente que se necesitan. Y por eso los acuerdos con Estados Unidos son más favorables para ambos. Pero Venezuela, tal como lo ha dicho el presidente, pues no está dispuesta, bueno, que a regalar o a dejarse atropellar por estas condiciones. Y si es con los BRICS también, porque como te dije, pues el tema del sistema de la demanda mundial de petróleo, la demanda y la oferta son demandas y ofertas inelásticas, necesitan mantenerse en el tiempo para que no haya desequilibrios grandes y deformaciones grandes en el mercado, producto pues de esas circunstancias. Muchísimas gracias, señor Gracias David Paravicini. Nos quedamos cortos con la entrevista, Bueno. Es un tema que da para mucho. Sí, cómo no, es verdad. Pero muchas gracias. Estábamos hablando con David Paravicini, él es ingeniero especialista en políticas públicas energéticas. Momento de marcar una pausa. Al regreso, más información.